el podcast estelar de Rockin' San Luis. Hola, ¿qué tal amigos de Rockin' San Luis? Pues estamos en un nuevo episodio de su podcast estelar y sin más preámbulos, bueno, hoy estoy muy contento de recibir a mi buen amigo Eddie Espino. ¿Cómo estás, mi Eddie? ¿Qué tal, Sergio? Pues bien, con mucho gusto. Ya tenemos rato de no vernos, de no platicar. Qué gusto verte, aunque sea por aquí a distancia. A distancia, pero mira, es algo padre de ahora de estas plataformas que nos permiten ya sin desplazarnos, porque a veces que el tiempo, que el tráfico, que la distancia, pues aquí sin problema echamos una plática. Exactamente. Bueno, de todo lo malo tiene que salir también algo bueno. Sí, totalmente. Fíjate, Eddie, te platico, estamos con esta modalidad, el podcast estelar de Rockin' San Luis. Y pues usamos de lema, qué mejor que la historia nos la cuenten los protagonistas, nosotros que nos enfocamos a hablar de la escena musical de San Luis, de las propuestas artísticas, principalmente de la música, y pues también de repente incluimos otras cosas, y comentarle a toda la raza que nos escuche, invitarlos, bueno, que nos sigan, que se suscriban a su plataforma favorita. Estamos en Spotify, en Amazon, estamos en Apple Podcasts, en YouTube, y pues hay que nos sigan, que le den me gusta, que se suscriban para que vean todas las novedades. Y quiero comentarles, bueno, para mí estos primeros capítulos era importante, Eddie, que tú participaras conmigo. Te agradezco bastante la invitación por algo muy especial que te quiero comentar el día de hoy. Nosotros ya tenemos un buen tiempo que nos conocimos. No vamos a decir cuántos años porque hay gente que sabe matemáticas y va a sacar cuentas Exactamente. de la edad, pero de mis primeros contactos con músicos potosinos, me parece que contigo fue de los primeros. Por ahí coincidimos, tú fuiste a tocar al lugar donde yo trabajaba y Es correcto. estábamos bien chavos, y a mí me impactaba, casi cuando tú llegaste a tocar ahí, yo tenía 1 o 2 semanas trabajando ahí, y entonces pues muy chavo, yo nunca había ido a los bares, no había visto grupos en vivo. Entonces, realmente el conocer tu trabajo fue lo que también me ayudó a yo interesarme por la música, después aprender a tocar y pues meterme en este rollo tan bonito. Ahora de este lado, promoviendo las propuestas. Y por eso era muy importante que participaras, Eddie, en estos primeros episodios de este podcast, porque pues hay mucho que platicar Mucha historia. de esta labor tan bonita que es la música. Exactamente, mucha historia. Y como tú dices, ¿no? Pues cuando uno está chavo y de repente tiene el primer contacto con la música, pues mucho depende, ¿no? De la experiencia que tengas, se convierte en algo a veces tan impactante que la música te atrapa y pues ya no sales de ahí, ¿no? Se vuelve un hábito, se vuelve una forma de vida y, híjole, después te das cuenta que pasan los años y parece como que no han pasado tantos años, hasta que como tú dices, hacemos cuentas, decimos, oye, no, sí es cierto, ya hace muy buen rato que pasó esto, pero es Uh-huh. tan intensa la experiencia con la música que realmente parece que lo vivimos ayer. Sí, totalmente. Y fíjate, bueno, quiero que nos platiques un poquito, Eddie. Yo cuando te conocí, pues, bueno, tú eres un gran guitarrista que siempre te ha admirado mucho tu trabajo. Y desde que yo te conozco, bueno, hacías magia ya con la guitarra. Por ahí me tocó verte en un dueto acústico. Tú con la Uh-huh. guitarra, pues prácticamente no necesitabas, yo era lo que yo observaba, no necesitabas, pues, más integrantes con la guitarra, pues tú creabas una atmósfera muy padre, un concepto muy padre. Y, y quiero que nos platiques un poquito, pues, cuál fue tu primer contacto con la música. Yo no sé si tú naciste ya haciendo magia con la guitarra, o cómo fue ese contacto, ¿no? Que adoptaste, pues, tu compañera de vida, porque yo todos los años que te he visto es con una guitarra en la mano. Sí, fíjate que fue curioso porque, pues yo de niño, donde yo vivía, no había muchos, pues no había niños de mi edad para jugar, entonces era como raro porque no, pues no había mucho, ¿no? Que hacer en la calle, entonces yo me encerraba y yo me acuerdo que había una guitarra acústica en casa de mis papás, entonces yo ponía los discos en ese tiempo de Kiss, de Iron Maiden, de los Beatles, y yo jugaba que yo tocaba, Uh-huh. pero en ese tiempo yo tocaba de zurdo, entonces cuando yo quise aprender a tocar la guitarra, no había quien me quisiera enseñar precisamente porque decían es que de zurdo no se puede. Entonces tardé un ratito hasta que empecé yo a agarrar la guitarra con la derecha, empecé como que a buscar sonido y no sé en qué momento me atrapó, después ya era, no sé, para mí era, no tenía nada que hacer y agarraba la guitarra y nada más lo que hacía era afinarla y empezar a jugar con ella lo que sabía. Obviamente como no había mucho quien te enseñara, en ese tiempo había una tienda
que ya puedo decir el nombre porque ya no existe, se llamaba El Orfeón, y Oh, ahí sí. comprabas unas revistas, no sé si te llegó a tocar llamadas Guitarra Fácil. Sí, claro. Entonces era donde yo decía, bueno, ¿cómo va esta canción? Y medio te aprendías los acordes, obviamente, muchas canciones estaban mal sacadas, pero ya sonaban. Entonces ya le dabas y poco a poco iba entendiendo cómo funcionaba la música. Ya más adelante, comprando cassettes, comprando discos todavía de acetato, me ponía a tratar de sacar las canciones de oído y entender cómo funcionaba la música hasta que tuve la oportunidad ya de entrar a estudiar un poco más formalmente la música. Estuve estudiando en difusión cultural, estuve estudiando solfeo, piano y empecé a entender un poco cómo funcionaba la armonía. Y después de ahí ya hice mi primer proyecto como músico que se llamó Ocho Negro, que pues obviamente éramos un grupo de adolescentes tocando covers que se oían, híjole, no sé, yo creo que nos aguantaban los vecinos porque les caíamos bien, pero de verdad, o sea, pues mal tocado, pero pues bueno, lo importante es que nos divertíamos mucho. Y después de ahí se acaba Ocho Negro y empieza el primer proyecto donde ya me metí un poco más en forma, que fue Tarot. Y ahí es donde empiezo yo a experimentar con la composición musical. Sí, ya con los compañeros empezamos a tratar de, pues de identificar qué tenemos que hacer para hacer una canción, cómo se estructura, cómo haces una introducción, cómo haces el coro. Y bueno, Tarot, además de ser un proyecto de amigos que la verdad disfrutamos bastante, pues también fue un proyecto didáctico porque creo que ahí fue donde todos los que estuvimos aprendimos, pues de cómo hacer una canción, de cómo hacer una grabación. Tuvimos la oportunidad por ahí de que Lalo Sax nos grabaron un demo allá en el 95. Entonces, entender cómo funciona una grabación en multitrack, cómo es una producción, cómo es ya presentarte a un evento con más bandas, cómo es la logística, pues todo eso lo aprendimos ahí. Y ya por ahí del 96 se acabó este proyecto y ya pues empecé ya a trabajar con diferentes proyectos, la mayoría de covers, pero así fue como inicié prácticamente, ¿no? Un poquito como un juego y de pronto ya se volvió mi forma de vida. Oye, fíjate, mencionas algo importante, ¿no? Que dices que no había niños Mm. con quien jugar, ¿no? Y a veces, de repente, pues esto puede tomar varios caminos, ¿no? El explotar un poco la creatividad, que a lo mejor fue tu caso, dijiste, bueno, aquí hay un instrumento y descubriste que se pueden hacer más cosas que sacar simples notas. Y, o pues irte al aislamiento, ¿no? A lo mejor a enfocarte en algo no tan, no que te impulse tanto la creatividad o que te haga pensar tanto, y tú te fuiste por este camino. Y también, mira, ahorita me acordaste del Orfeón, sí, una tienda legendaria, ahí va, y también me tocó las revistitas, y como dices, a veces las canciones pues no daban, pero a veces también lo padre era que te aprendías un acorde, ¿no? Porque te enseñaba ahí gráficamente, mira, cómo sacas esta nota, y a lo mejor ya te servía para otro tema, ¿no? Entonces, Claro, luego. también servía un poquito de maestro estas guitarras, yo también me tocó aprender un poquito por ese lado. Oye, Eddie, y bueno, comentas que la guitarra ahí estaba, ¿no? Tú te interesaste obviamente por la guitarra, que fue tu compañera. ¿En algún momento te has inclinado a otros instrumentos? Me imagino que, bueno, has aprendido algo, te ha llamado la atención, o al 100% te has enfocado en la guitarra. No, de hecho yo empecé tocando la batería porque Ujú. tenía unos vecinos, un primo, ellos ya eran más grandes que nosotros, ellos ya tocaban, ya tenían una batería, el otro tenía una guitarra, y el hermano más chico era con el que nos juntábamos. Entonces, Alejandro, que el hermano que tocaba la Ujú. batería, yo tenía algunos videos todavía en ese tiempo en beta, o sea, ni siquiera formato VHS, todavía eran en beta, videos de Iron Maiden, de Black Sabbath, de Police, que dice, oye, pues hacemos intercambio, yo te cambio los videos y con eso te pago las clases, y empecé a tocar la batería primero. Pero obviamente nunca tuve batería, mis papás creo que nunca me hubieran dejado tener ese escándalo en la casa. Y ya después cuando encuentro la guitarra, como que ahí fue donde me quedé muchísimo tiempo, y yo creo que pasaron pues fácil a lo mejor unos 5 o 6 años para que yo volviera a pegarle una batería. Oh, ya, entonces, digamos que por practicidad te cambiaste un poquito a la guitarra. Exactamente. Bien. Sí. Oye, ahorita mencionas, bueno, que les tocó hacer demos en esta onda del multitrack y conocer un poquito el sonido. Obviamente esto al día de hoy ha evolucionado bastante, ¿no? Y en aquel tiempo
pues no era, supongo que no era fácil acceder a que alguien te grabara un demo, ¿no? En No, este, era complicadísimo. De hecho, ajá, el primer demo que grabamos con Tarot, nosotros ya sabíamos, bueno, de la existencia de las grabaciones en multitrack, ¿no? Bueno, grabas primero un instrumento, grabas otro, pero ¿cómo lo haces? Nosotros no teníamos la manera. Lo que hicimos con el primer demo es que conseguimos una consola de estas famosísimas Alpha 8, que ya son reliquias. Conseguimos un par de grabadoras y lo que hicimos es que en el Alpha 8 metimos todos los instrumentos y grabamos únicamente la música hacia una grabadora. Después de esta grabadora, sacamos la salida de la grabadora nuevamente en la mezcladora y hacia otra grabadora para hacer las voces, de tal manera que quedara la música y las voces por separado y podía ir haciendo una especie de mezcla. Y obviamente, un demo de muy mala calidad en cuestión de audio, pero ya nos ayudaba a entender un poquito la música. Y de hecho, este demo, en ese tiempo había un programa que se llamaba La Hora del Oscuro, ¿sí? ajá. Y ahí nos pasaron una canción del demo, ¿no? O sea, dijimos, bueno, a pesar de que no era la mejor calidad, pero vamos, tuvo la calidad aceptable para que saliera en radio. Oh, ya. Y me imagino que también, pues, para que te llegaran a escuchar y a lo mejor acceder a una producción un poquito ya más profesional, ¿no? Digamos. Sí, fíjate que después de ahí por un amigo conocimos a Sax cuando él estaba con la gira Pata de Perro en Maldita Vecindad. Entonces Ajá. me lo presentan, pues yo le platico un poquito del proyecto, de lo que queríamos hacer. Entonces me dice, les grabamos un demo. Si gustan, yo puedo hacerles un demo, nada más necesito que pasen estas fechas. Y yo vengo a San Luis y en un par de noches queda grabada una canción. Entonces, elijan una canción, ensáyenla muy bien, yo vengo y grabamos. Nos tocó todavía ir al concierto de la gira Pata de Perro. Ahí estuvimos un ratillo con ellos conviviendo y después, un par de meses después, se comunica, oye, ¿sabes qué? Voy en 2 semanas, así va a ser la logística, tiene que ser muy, muy planeadito y solamente tenemos tantas horas para que salga el demo. Entonces llegamos, pues vamos, fuimos a recoger el equipo, que obviamente era un estudio portátil de cassette, pero para nosotros era, wow, o sea, el equipo, pues lo mejor que había. Claro. Grabamos, como tenemos que grabar en la noche, no podíamos utilizar la batería, entonces todo se hizo con una caja de ritmos y aprendimos muchísimo de todo ese proceso de grabación. Además, bueno, Sax, además de haber sido un gran compositor, un gran músico, era un gran productor Gran y de verdad productor, era una persona totalmente. muy, muy, muy agradable. O sea, nos la pasamos, aunque fue un trabajo muy pesado, la verdad es que nos divertimos y lo disfrutamos bastante. Y supongo el aprendizaje también fue Claro. bastante, ¿no? Sí, sí, sí. No, y la siguiente vez que nos tocó la oportunidad de estar en un estudio, pues llegan los mismos nervios, ¿no? Que la primera vez que llegas y no sabes qué vas a hacer. Y bueno, pues vas agarrando callo, ¿no? En optimizar los tiempos, porque bueno, tú sabes que en aquellos años, pues Sí. un minuto de estudio era carísimo, ¿no? Entre más aprovechabas el tiempo, pues mucho mejor te alcanzaba para hacer más. Oye, Eddie, y de esa banda con los que andabas de Tarot, ¿has vuelto a trabajar con alguno de ellos actualmente? ¿Siguen en la música? No, de hecho, bueno, se retiraron de la música nada más Ujú, Henry, el bajista. Él es actualmente ok. promotor cultural. Es con quien, pues, regularmente nos juntamos una vez por semana, una vez cada 15 días. Seguimos siendo muy, muy amigos. Cada quien tomó diferentes caminos, pero seguimos dentro del mundo del arte, ¿no? Muy bien, excelente. Oye, y bueno, brincándonos un poquito, unos años después, ¿no? Te vuelves un poquito más activo, pues sobre todo en los bares. Pues ya andabas, bueno, a mí me tocó verte en aquellos años, de repente en acústico, en un cafecito, en un bar más tranquilo, de repente con banda completa ya, pues a lo mejor covers, pero pues ya algo más de ambiente, en algunos, pues digamos antros, bares, no sé cómo llamarles, en aquellos años del Bulldog, por ahí también me tocó verte y andabas muy activo, no sé si llegaste a tocar en 2, 3 bandas al mismo tiempo, ¿no? Sí, fíjate que salió mucho trabajo, sobre todo por el lado de los covers. Ujú. Yo siempre me quise enfocar mucho a la composición musical, pero obviamente, pues también hay que comer. Entonces, Sí. salió mucho trabajo y de ahí salió un proyecto acústico, precisamente con Agustín Liñán, que Ujú. éramos el dueto que andábamos para un lado y para otro. Y en ese tiempo yo no cantaba, yo siempre buscaba apoyarme con algún vocalista y desarrollábamos los proyectos.
Cuando se acaba este proyecto, ya este acústico, hago como una especie de pausa para empezar a retomar un proyecto original. Pero yo creo que duramos como unos 8 años, o si no es que un poquito más, prácticamente cada fin de semana en un bar diferente. Sí, sí, bastante actividad. Oye, fíjate, ahorita que comentas primero de algunos compañeros o excompañeros tuyos de tarot, que pues bueno, toman caminos diferentes, porque bueno, a mí me pasó, ¿no? Yo empecé pues también en la onda de los covers, tocando en los bares, pero sí de repente pues vas creciendo, ¿no? De repente estás chavo, estás estudiando, o hay chance de desvelarte, pero después llegan momentos en que tienes que empezar a tomar decisiones, ¿no? Me voy para acá, me voy para acá, si se puede combinar, pero hay veces que no se puede, o bueno, o simplemente decides, sabes que me enfoco al trabajo, sabes que me enfoco a, puedo tener una familia, en tu caso, ¿cómo enfrentaste? No sé si llegó primero alguna vez un dilema así, ¿no? De decir, escojo para el lado de la música o, no, o que te haya tocado incluso pensar dejar la música de lado. De hecho, dejé la música algunos años, Ujú, precisamente para enfocarme de lleno a mi carrera como psicólogo. ujú. Pero la verdad es que la música te llama y el problema es que sí llega un momento donde es cansado pues lidiar con dos actividades, sobre todo porque yo la música no la veía como un pasatiempo de fin de semana, sino como una actividad, parte de mi vida. Entonces, Claro. cuando dejo la música por un tiempo y me doy cuenta que no funciona igual, de alguna manera siempre me llamaba el querer hacer algo. Regreso a la música y fue como un proceso de rehabilitación, porque además ya no regresas en la misma sintonía, o sea, ya no era el Claro, ir al bar y quedarte al after show y seguir la fiesta todo el fin de semana, porque no, al día siguiente todavía hay que tocar y luego el lunes hay que llegar a trabajar temprano, sí. ¿no? Cuando me dedicaba únicamente a la música, pues normalmente los lunes eran el día de descanso, ¿no? De la gran Ujú. mayoría de los músicos. Pues en mi caso no, yo tuve que aprender a dosificar ese tiempo para, vamos, para no faltar en mi trabajo como psicólogo, pero también para no hacer mal mi trabajo como músico. Entonces sí, es una exigencia, una disciplina la que se tiene que desarrollar, que mira, finalmente yo creo que si te quieres dedicar a la música profesionalmente, no hay otra cosa más que la disciplina, porque tienes que cuidar tu voz, tienes que cuidar tu integridad física, tu buena salud para poder rendir. Pues un concierto es cansado, un concierto tiene exigencia, el estar ensayando, sacando canciones, ya sea covers o haciendo música original, pues requiere mucho estudio, estarte actualizando constantemente. Y la verdad es que a veces pensamos que la música, sobre todo en los bares, es pura fiesta, no hay vive el Sí. after. Y la realidad es que no es así, ¿eh? Yo a veces termino, me quedo un rato y ya lo que necesito yo es ir a descansar porque al día siguiente tengo otra vez actividad. Sí, o a veces que tienes que esperar a toda la noche hasta que hagan el corte para que te paguen. Sí, 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 Y, es cansadísimo. y es una espera terrible porque todos se están divirtiendo y tú sabes que ya te quieres ir. Y aparte, dices, bueno, vas y tocas fines de semana, a lo mejor vas a tu chamba entre semana y vas y tocas fines de semana, pero la música no solamente es ir a tocar el bar, o sea, requiere ensayo, requiere preparación. La música pues, es una profesión muy celosa, me decían en aquellos tiempos, que te demanda, como tú dices, disciplina y pues es como un deporte porque diario tienes que estar Estudiando. entrenando, ¿no? O sea, Lo que te digo, o sea, tú ya lo viviste, es ujú, simplemente montar un repertorio, es estar toda la semana preparándote para el día del ensayo, montar y después presentar el trabajo, que a veces es lo que mucha gente no ve, ¿no? O sea, ven la presentación y dicen, ay, qué padre, ¿no? La vida de músico, llegas, ujú. tocas y te aplauden y además te pagan, ¿no? Pero para llegar a ese escenario, tú tuviste que pasar por toda una serie de pasos, desde elegir el repertorio, estudiarlo, montarlo, que quede bien ensayado, el cuidado de los instrumentos, el equipo que tienes que utilizar, llegar, conectar, sonorizar, presentar el evento y después llegar todavía a desconectar. O sea, es mucho el trabajo que hay detrás de esto. Sí, bastante, ¿no? Y también todo lo que tienes que aprender, ¿no? Varios oficios, pues a veces tú mismo, pues eres el músico, eres el técnico de audio, eres el que ecualiza, eres el que acomoda las luces y tienes que aprender todo eso pues, para dar un espectáculo más de calidad también. Así es, ¿no? Y lo vemos ahorita, ¿no?
Desafortunadamente la música no es tan bien pagada como debería de ser, porque la gente dice, ¿por qué voy a pagar un cover de 50, 100 pesos? ¿No? O sea, pues, yo quiero entrar gratis y no se valora que precisamente es parte del pago para el músico. Cuando bien te va, bueno, pues puedes contar con un ingeniero de audio, puedes contar con un staff que te ayude a la movilidad del equipo, pero cuando no, como bien dices, ¿no? Y la publicidad, ¿no? Que muchas veces los mismos empresarios le piden al grupo prácticamente que funciones como promotor, aunque no es el trabajo del músico, pero de alguna manera lo aprendes a hacer. Y obviamente la promoción para cuando estás hablando de un material original, híjole, pues qué vas a hacer, ¿no? ¿Con quién te tienes que rodear? ¿Cómo le vas a hacer para un diseño de una portada? ¿Cómo vas a hacer para promover el material en las redes, etcétera? Sí, la labor de promotor y tienes que llenarles el lugar, ¿no? Para que sigas tocando ahí. Y bueno, esto no sé si se mantenga, pero sí me tocó en aquellos años, era de que, pues, ¿sabes qué? ¿Quieres tocar aquí en este antro, en este bar? Pues vente un fin de semana, si traes gente llenas, pues le sigues, ¿no? El otro, y ya cuando ya no traigas gente, pues bye. Sí, era como explotar, ¿no? Hasta que enflacaran a la vaca. Pero fíjate que Ujú. afortunadamente, digo, hay muchos lugares que son así, pero también, al menos yo te puedo decir, he tenido la fortuna de trabajar con empresarios que son muy conscientes y son muy respetuosos del trabajo del artista, te dan un lugar, te dan el espacio, te dan las facilidades y además te pagan lo que es justo, ¿no? Ujú. Y ellos, obviamente, con el compromiso de que ellos se tienen que encargar de la promoción, tu trabajo como músico es hacer que la gente se quede, que la gente disfrute y claro, o sea, también como músico, como proyecto, pues tú tienes que estarle llegando también a tu propio público, no nada más esperar a que aquel antro haga todo. Claro, totalmente. Mira, ahorita vamos más adelante, me gustaría tocar ese punto que comentaste de la paga, ¿no? Que a veces también se le Ujú. sufre un poquito. Pero yo quería preguntarte, Eddie, bueno, yo te he visto en los últimos años y desde que comenzamos Rock in San Luis en 2013, eh, participaste muy activamente con nosotros, pues sacando material, presentándonos tu material, dándonos exclusivas, algunas entrevistas, participando por ahí hicimos debates. Estuviste también tocando en el aniversario, un evento muy padre que ahorita también me gustaría que platicáramos. Y me ha tocado verte en distintos proyectos, ¿no? De repente con una banda, de repente más en solitario, y últimamente te he visto más en solitario, ¿no? Como solista. Esta cuestión, Eddie, tú vas agarrando proyectos, ahora sí que, bueno, como va saliendo, digo, no me refiero a que sin planeación ni nada, sino que como las circunstancias a veces nos van llevando, ¿no? A ciertos caminos o a una idea y dices, pues puedo crear esto. Eh, y de repente, ¿por qué ya no te vemos tanto en una banda? Es por cuestión no sé, de una convicción tuya, así de que digas, bueno, quiero, a lo mejor este material es como más mío, como algo más personal, o a lo mejor que no se haya dado por cuestión ya de tiempos, ya de muchas cuestiones. Sí, fíjate, de hecho, cuando trabajamos ahí con ustedes en el Festival de Rock Ujú. in San Luis, el proyecto que traía se llamaba Doppler. Doppler, Con sí. ellos estuvimos grabando allá en México y fue un proyecto, la verdad, que yo disfruté bastante. Hubo muchísimo trabajo que hicimos los tres integrantes de Doppler. Nos divertimos bastante, hicimos cosas muy interesantes que también por ahí están en las plataformas. Ujú. Pero después, bueno, cada integrante de la banda tenía ideas distintas, tenía objetivos distintos. Por ejemplo, en el caso del baterista, él no tenía tanto la intención de salir de San Luis. O sea, él quería, pues vamos, ya quedarse más con su familia, no Ujú. moverse tanto. Obviamente el bajista, pues lo que quería era todo lo Todo contrario lo y yo contrario. estaba un poco en medio. Y además, yo empecé a cantar un poco antes de empezar con el proyecto de Doppler porque siempre había necesitado vocalistas y muchos proyectos terminaban porque el vocalista tomaba su propio rumbo. Entonces, bueno, cuando ocurre esto con Doppler y que decidimos que hasta ahí llegaba el proyecto, pues yo no me quise quedar con las ganas de cantar. Entonces yo empecé a hacer la producción de mis canciones, empezar a grabar yo, empezar a buscar yo mi propio sonido y en esto, a la par, estuve con algún proyecto que se llama Parafilia, estuve tocando ahí con los chavos de Rock Fusión, obviamente covers, pero obviamente yo enfocado en mi proyecto y empecé a trabajar como solista. Y este proyecto, el último disco que saqué, que se llama Ordalía,
lo saqué completamente en plan de solista. Obviamente tengo el otro proyecto que es de covers y que en algún momento pues, los chavos me han dicho, cuando tú quieras sacamos alguna canción del disco, la podemos tocar o sacamos todo el disco, tú mandas, ¿no? Porque a Claro. fin de cuentas, bueno, les gustó la producción, está padre, pero quise experimentar un poquito esto, además porque hay algo que mucha gente no me cree, ¿sí? Amigos que me conocen de toda la vida saben que no miento. Yo siempre he tenido mucho pánico escénico. Por eso yo no cantaba. Yo estaba detrás de la guitarra y ahí no me veían. Es que sí es Siempre que, difícil creerte, la verdad. Después de ver el show de Eddie Spino, sí es difícil creer eso. Pero sí, bueno, yo sí te creo, ahorita te voy a decir por qué. ya cuando me empiezo yo a aventar a cantar, pues es enfrentar uno de los mayores miedos que me siguió por toda la vida. O sea, a mí me daba miedo, me daba pánico que me pasaban enfrente del salón de clase exponiendo un Ujú. tema. Yo no quería cantar. O sea, yo la guitarra para mí era como una muralla de protección, ¿no? Claro. Entonces también por eso fue un poquito este reto, ¿no? Pues ahora lo voy a hacer solo y lo voy a presentar solo y me voy a presentar como solista. Y fíjate que lo he aprendido a disfrutar tanto porque siempre cuando voy a empezar a tocar, a 10, 15 minutos antes estoy muy nervioso, pero empiezo después de la primera canción, es como haber conquistado el miedo y entonces empiezo a disfrutar y ya no quiero que termine la noche. Sí, totalmente. Fíjate, voy a platicar una anécdota, Miedi, a ver si, ahora sí me voy a tomar esa libertad. Adelante. En aquellos ayeres, ahí donde te conocí en el campanario, ya no existe el lugar, también lo podemos mencionar. El Y buen Héctor. sí, con el buen Héctor, y se convirtió ahí en un lugar de repente de rock, ¿no? De bandas de rock, y estaba este proyecto que traías tú de Cáncer en acústico, Ajá. y era como para el pre, y ya en la noche pues llegaba la banda, ¿no? Y había diversas bandas. Recuerdo por ahí una vez, creo que tú por ahí tocabas después de ahí en otro lugar, y pues en una de esas, como dices, pues nos quedamos a la pachanga, creo que por ahí te quedaste con nosotros a echar unos tragos, y pues Uh-huh. ya estando ahí con la guitarra, ¿no? Y el buen Eddie empieza a cantar unas canciones y dice, no, pues es que yo compongo, y empiezas ahí a cantar, y nosotros nunca te habíamos escuchado cantar, Uh-huh. porque pues tú te das la guitarra y Agustín era el vocalista. Claro. Entonces, de repente que le hacía segunda, que coros y eso, ¿no? Y de repente, pues Eddie Espino cantando, y, no, pues canciones bien padres. Después, en tocadas posteriores, me acuerdo que por ahí mis compañeros decían, a ver, Eddie, cántate la que nos cantaste la otra vez, y Eddie decía, no, no, ahorita no, y Eddie siempre decía, no, no, espérense, no, y le Sí. echábamos carrilla, ¿no? A ver, que cante Eddie, y no, o sea que a mí sí me consta que sí le daba penilla de repente en ese tiempo, cantar, y nada, pues, como dices, ¿no? Mm. Tu guitarra, tu zona segura, aparte que era lo que dominabas, pues sabes que yo le doy a lo mío. Sí, entonces, imagínate conquistar ese miedo que finalmente yo creo que es el temor de todo el músico. La primera vez que se para en un escenario y estás haciendo algo nuevo, pues fue llevarlo al extremo porque fue, bueno, ahora vamos a presentar un material completamente mío, en plan solista y además, o sea, presentar canciones que pues la gente todavía no conoce, pues es un doble riesgo, ¿no? Una, pues, que te guste cómo canta el músico y la otra es que las canciones también te lleguen a gustar. Sí, claro que también tengan pues esa esencia o ese sello, ¿no? Que a lo mejor te van a caracterizar, que reflejes realmente, ¿no? Pues al final es parte del arte, ¿no? Comunicar, provocar sensaciones, provocar emociones, ahora sí que cada quien le va a provocar cosas diferentes, pero al momento que ya provocas algún sentimiento, alguna sensación, ya dices, cumple ese efecto el arte. Oye, a propósito de esto, de que dices, pues tuviste que empezar a cantar, a perderle un poquito el pánico escénico en esta parte. Uh -huh. ¿Tú aprendiste o cómo te considerabas o tú te veías más enfocado a la guitarra y decías, yo no soy vocalista de ninguna manera? O tal vez no habías trabajado esa parte de la voz, porque como tú dices, pues también hay que trabajarla, ¿no? Es de que el cantante nació con bonita voz y ya nada más se pone a cantar, pues hay que prepararse, hay que hacer ejercicios de respiración, cuidarse la garganta, incluso a veces lo que tomas, no sé, son muchos cuidados que tienes que llevar para mejorar, siempre ir mejorando, ¿no? Me gustaría complementar también esta pregunta que te hago con respecto a tu experiencia en esto que nos dices de la voz. Eh,
yo te pregunté al principio, oye, yo pienso que tú naciste haciendo magia con la guitarra, porque de verdad, yo, bueno, admiro mucho tu trabajo. Cada que te voy a tocar, que a mí se me dificulta ver a un Eddie así como que sacando sus primeros acordes, no sé, o sea, ¿tú crees que un músico o que una persona se pueda hacer músico o que un músico ya nace con ciertas características que después puedes desarrollar, ¿no? ¿O tú crees que cualquier persona pueda en algún momento con constancia, con preparación, dedicarse a la música y también a cantar? Yo creo que es un poco de ambas, ¿no? Sí hay quien nace a lo mejor ya con un oído pues más desarrollado, con una habilidad nata para la música, pero yo te puedo decir, yo cuando empecé, híjole, o sea, yo creo que yo fui más por terco, porque además yo tocaba zurdo, entonces cambiarte a derecho es, híjole, aprender de ceros a manejar de otra manera tu cuerpo, fue por terquear, igual cuando me di cuenta que no hay más quien cante, tengo que cantar yo, empezar a estudiar canto, empezar a darme cuenta que podía manejar mi voz, cuando incluso mucha gente que me veía cantar decían, es que lo tuyo no es cantar, ¿eh? O sea, lo tuyo es tocar. Ajá. Yo no me imaginaba cantando, ¿eh? Yo siempre me imaginé escribiendo canciones, ejecutando un instrumento y a lo mejor produciendo. Me llamaba mucho la atención la parte de producir, de grabar, de arreglar una canción desde el estudio y luego sacar un producto. Entonces creo que nunca me imaginé cantando hasta que de pronto ya lo estaba haciendo. Y obviamente tienes que estudiar, es mucho terquear, la verdad es que nunca terminas de aprender, pero lo que sí me he dado cuenta que ayuda mucho, no solamente es lo que tú puedas aprender en una escuela o con un buen maestro, sino con tus colegas, o sea, con los colegas de pronto vas aprendiendo, se vuelven charlas didácticas, esas bohemias después de la fiesta, ese rato donde te pones a tocar la guitarra, a palomear, ahí es donde aprendes muchísimo. Sí, de repente esas reuniones, por ejemplo, en ciertas etapas hay bares o actos que se convierten en el after, ¿no? O sea, de repente ves que después de cierta hora todavía está tocando una banda, pero empiezan a llegar músicos que vienen de tocar de otros lados y se hacen los palomazos. Y esas pláticas entre guitarristas, entre bajistas, de que, oye, pues en esta canción yo le meto esta figura, yo le meto el otro, y ahí te vas, te vas retroalimentando, ¿no? También de repente copiándole al otro y ahí te complementas un poquito. Me tocó en aquellos años pues, de repente vivir esas cuestiones. Oye, que por cierto, también anduviste de bajista un rato, ¿no? Sí, bueno, ese fue prácticamente fue de bajista emergente porque Ajá. no había bajista para la banda. Yo ya tenía un poquito de noción del bajo, sobre todo porque la parte de la armonía, entonces fue empezar a sacar las canciones en el bajo, empezar a tratar de darle el toque, porque finalmente tú puedes tocar las notas perfectas, pero si no le das el toque o la intención de bajista, pues no va a sonar abajo. Sí, entonces sí tienes que trabajar ahí. Luego estuve tocando un ratito en Río Verde, el bajo también, con un grupo de allá. Y ahí me salí de mi área de confort, porque allá en Río Verde había una cuestión muy interesante. Yo aquí tocaba rock y ya sabías que tenías un pedacito de canciones en inglés, otro set en español y así te la llevabas. No, allá de repente tú terminabas de tocar, no sé, Enter Sandman de Metallica y empezabas a tocar Bobby Pulido. Entonces, o de repente, no sé, terminabas de tocar el blues de la cabaña y después terminabas tocando algo de Intocable. Entonces, tuve que, vamos, aprender a ser más versátil, pero la verdad es que el aprendizaje fue bastante y eso obviamente lo notas cuando empiezas a hacer nuevas canciones, cuando estás con un nuevo proyecto, se te facilitan muchas cosas. Oye, también por ahí platicaba con un músico, con el buen Eddie. También se llama Eddie, fíjate, de una banda que se llama Kim, no sé si por ahí los ubiques, Mm, baterista. Y él me hacía ese comentario hace tiempo, me dice, oye, fíjate, es que los rockeros, o sea, de repente los que nos hemos dedicado al rock, de repente somos un poquito más cerrados que a veces otros géneros, me dice, porque nosotros nos cerramos a, yo no escucho banda, yo no escucho reggaetón, porque yo soy rockero y todavía dentro del rock escucho ciertas bandas, porque ya se escuchó esta, no, no, pues ya no, porque esta es más fresa o Aparte, esta,
ajá, o sea, me van Se a convierten juzgar, se convierten en gustos culposos, porque los escuchas ajá. cuando nadie más cuando nadie más Sí, te da cuenta. sí, y de repente me dice, porque nosotros como banda de rock, de repente vamos a tocar a los ranchitos, a las ferias de pueblo, y la gente va y nos escucha, y les gusta, a pesar de que se escuche Ujú. ahí más el regional mexicano, pero ellos como que está, oye, se escuchaba bonito, no me gusta esa música, pero se escuchaba bonita la banda, van y te escuchan, por lo menos. Me dice, y de repente nosotros como rockeros, no, yo no, ese grupo es norteño, no, yo no lo escucho. Y también él me comentaba lo mismo, me decía, fíjate que de repente tocando cumbias, de repente, pues intentándole, salen cosas interesantes que metemos después en nuestras Sí. canciones. Dice, entonces, pues es una experiencia, o más bien, a veces necesaria, y él siempre comentaba eso, ¿no? Dice, yo les recomiendo pues que escuchen, sí, de todo, porque de repente algo, hasta que no te guste, lo vas a evitar. Entonces, de repente hay que tener esa apertura, ¿no? Y a lo mejor hasta que uno, como dices, no tiene la necesidad, eh, aprende. Y también a mí me tocó, porque yo empecé a tocar el bajo precisamente porque la clásica, somos tres chavos y los tres tocamos la guitarra, los tres queremos tocar la guitarra, pero pues al final alguien tiene que pasarse al bajo, ¿no? Porque no Y es hay, no como, hay, no hay era como el bajo. sacrificio del miembro de la Sí, banda, ¿no? O sea, como si el bajo fuera punto y aparte. Bueno, ni modo, te tocó ser el bajista, siendo que la realidad es que el bajo, pues es ajá, vamos, el bajo y la batería son la base de claro. música. Sí, totalmente. Y a mí me toca esta experiencia y bueno, pues yo me aviento el bajo total, ¿no? Y pues como buen guitarrista bajista, ¿no? Pues acompañas con pura base. Después, fíjate que por necesidad y cuestión emergente, me jalan ahí unos señores que conocía, ya eran señores grandes de experiencia, a un grupo versátil y me dice, oye, necesitamos un bajista. Y me dice el tecladista, yo te enseño, yo te digo cómo le hagas, está bien fácil. Escuelota. Y yo, nah, pues está fácil, ¿no? Y me dice, vamos a tocar un mambo. Y me dice, dale ritmo de mambo. Y yo, ¿vas a hacer ritmo de mambo? Y él me empezó a pasar, me dice, dale así, dale así, dale así. Ah, esta va a ser cumbia, esta va a ser cumbia norteña. Esta va, la madre. Y a partir de ahí, sí me sirvió porque yo duré como 3 años tocando así con pura base y de repente canciones que veías ahí en las páginas estas de la cuerda o cosas así que bajabas las tablaturas, pues ya que una figurilla o algo así. Pero ya aprendiendo esa cuestión dije, oye, no, o sea, es que esto no es acompañar la guitarra, ¿no? O sea, va mucho más allá. Y de repente a mí en lo personal sí fue un momento que dije, no, pues me clavé más en el bajo y dije, pues tengo que aprenderle un poco más y ya dejé de pensar en la guitarra, así como que, pues sigo a la guitarra, pues le marco, sabes que yo empiezo a hacer adornos, ¿no? Y también, bueno, por ahí tomé unas clases y ya me decían, mira, haces estas figuras y me explicaron lo que tú estás comentando ahorita, sabes que el bajo es la base, tienes que acompañarte más con el baterista, más que la guitarra, olvídalo, ¿no? O sea, tú y la batería, pues van a ser ahí un equipo interesante y, y yo lo aprendí en otros géneros, como bien lo acabas de ¿Sí? mencionar ahorita. Finalmente la música yo creo que pues trasciende a los géneros, ¿no? Igual Ujú, en alguna ocasión con algunos amigos platicábamos que cuando hablamos del rock, pues ya no hablamos únicamente del género como tal, sino pues de un estilo de vida y dentro del mismo ujú. rock nos encontramos con exponentes que se van completamente a géneros ya muy radicales, ¿no? Donde ya experimentas con cumbia, como tú dices, experimentas con el mambo, con la salsa, con el flamenco. Oye, es que aquí lo que estás haciendo, pues no es otra cosa más que aprender a diversificar la música y finalmente es universal. Sí, totalmente. Oye, Edith, ahorita comentas, bueno, tuviste la oportunidad en aquellos años 90 Mm. trabajar con el buen Sax, que en paz descanse, y como él haciendo la labor de productor y ahí echándole la mano en hacer estos demos, estas grabaciones. Y ya después con Doppler, por ahí nos comentaba la experiencia, tuviste la oportunidad de trabajar con Gazoo, él como productor también, ya Exactamente. has trabajado con grandes productores, has tenido tú la oportunidad, bueno, de ya también meterte a producir algunos de tus temas. Sí, de hecho, de la última producción, pues Ujú, nada más hay dos canciones que produjo Gaso Siqueiros y lo demás lo hice yo, obviamente apoyándome un poquito con la oreja de algunos buenos amigos, ujú. pues, entre ellos Fer Espinosa, que luego yo le mandaba las mezclas, oye, estoy haciendo esto, pues califícame, ¿no? ¿Cómo voy?
Y obviamente, pues soy un ingeniero de audio de su Sí, talla, solamente me decía, oye, ¿sabes qué? Te falta esto, acomódale aquí, esto sí un poquito saturado, dale de esta manera, te recomiendo hacer esto. Entonces empezaba yo a meterme más, a hacer la producción, yo que era parte del experimento, hasta que me decían, ahí suena, ahí está bien, ok, ahora normaliza las pistas, ahora haz esto. Entonces yo me metí y yo hice toda la producción del resto de las canciones, obviamente con los instrumentos que yo quería, buscando el sonido que yo ya tenía en mente y depurándolo y experimentando. Y la verdad es que fue una experiencia interesante porque además todo esto terminé de hacerlo durante la pandemia. Entonces no podíamos salir, no podíamos estar en un estudio, no podías estar con más gente. Pues vamos, fue mi terapia en casa, ¿no? En lugar de sentirme prisionero, creo que me sentí muy liberado de poder hacer todo esto y después, ya conforme vamos saliendo poco a poco de la pandemia, ya verlo materializado y decir, oye, pues mira, o sea, toda esta contingencia, este encierro para muchos, pues para mí fue bastante productivo. sí, aparte, pues cuando te metes a esa talacha del producir, pues de todos modos vas a estar encerrado. Claro, O sea, ahí no hay diferencia y dices, bueno, pues te tienes que enfocar, ¿no? Pues a la parte de la producción que, híjole, también es muy completo, es muy de detalle, como dices, de oído. A veces es más de paciencia también, ¿verdad? Porque lograr, probar lo que tú quieres hasta que digas, y ahí me gustó. Y y a todavía a lo veces mejor, pasaba, ajá, fíjate que me llegó a pasar que de repente ya estaba yo en la noche, a las 11 12 de la noche, haciendo alguna mezcla y decía, ahí quedó, a ver, los últimos detalles, ya, te lo juro, yo decía, suena increíble, perfecto, y me iba a dormir ya así como que satisfecho de un día de trabajo. Y al día siguiente ya me despertaba y empezaba a escuchar la mezcla, decía, no, no es posible, suena fatal. Entonces, también me di cuenta que es muy importante tener los tiempos de descanso, o sea, no es llegar y sí, querer hacer la producción de un solo jalón porque te cansas y el oído te empieza a engañar. Entonces yo de pronto tenía que volver a hacer la mezcla desde cero porque había detalles que no había escuchado la noche anterior. Entonces era retrabajar, aprendes a tener mucha paciencia, a repetir las tomas una y otra vez. Yo recuerdo cuando estábamos con Doppler en el estudio, nos estaba produciendo gasolina, repetir las tomas una vez y otra vez, y te decía, ya está la toma, ya quedó, regálame una más de respaldo y otra más de respaldo. Y de pronto, como músico, no entiendes el por qué, tú lo que ya quieres es que ya salga el sí. producto. Hasta que estás del lado de la producción, donde dices, sí es cierto, o sea, le falta este detallito, o Ujú. ya quedó, pero sé que lo puedo hacer mejor. Te das cuenta de la importancia de desarrollar esa paciencia. Sí, esos respaldos. Y fíjate, bien lo comentas, esos tiempos de descanso, digo, a ver, me pasó también, yo me fui más por el lado de la producción y a veces dices, no, ahorita y te clavas y se te va la noción del tiempo, pero también a veces ya tu cuerpo dices, híjole, ya sentado 8 horas, escuchando los mismos 10 segundos, 8 horas seguidas, hasta que dices, ya quedó, ¿no? Y tómala, resulta que después no, y vuelve a ser, y son días a veces perdidos, pero bueno, no son tan perdidos porque pues así se va ganando experiencia, pero bien dices, combinar, también los descansos son importantes porque en esos descansos de repente fluye, ¿no? La creatividad y dices, ah, mira, puedo complementar con esto, o escuchas por allá distrayéndote de alguna cosa, dices, eso me sirve, ¿no? También es muy padre. Oye, y siguiendo con esto del tema de la producción, yo he escuchado, no sé si esto sea más como algo personal de que cada quien lo tome, gente que sabe de producción, pero también es músico y dice, ¿sabes qué? Yo prefiero meterme, si voy a ir como músico, me meto al estudio a grabar, a ejecutar y no quiero saber nada de la producción. ¿Por qué? Porque puedo crear un vicio, ¿no? Ahí como que no va a ser tan objetivo. Y otros personas son muy celosos de, no, yo produzco porque yo quiero lograr lo que yo quiero y nadie lo va a hacer, ¿no? Como lo tengo yo en mi cabeza. ¿Tú qué opinas a este respecto? Pues te ha tocado trabajar las dos partes, ¿no? El aprender de un productor, pero no sé si también hayas estado ahí como que, ay, no, es que yo le quiero meter esto y yo como que no va quedando como yo esperaba. Creo que las dos son válidas, ¿eh? Porque, por ejemplo, si tú te avientas a producir
y a ejecutar los instrumentos, a grabar todo tú, corres el riesgo precisamente de caer en los vicios, en la ceguera de taller, a lo mejor de no darte cuenta de detalles que una persona externa sí estaría notando. Pero también muchas veces cuando ya trabajas con un productor, trabajas con más músicos, si tú traes una idea y no tienes flexibilidad, siempre vas a estar opinando y corres el riesgo de contaminar la información que hay. Yo diría, si vas a trabajar con un productor, ponte en manos del productor. O sea, se vale que opines, se vale obviamente que hagas propuestas, pero la última palabra siempre la va a tener el productor, ¿sí? Y como músico te vas a enfocar en la ejecución del instrumento. Igual, ¿no? Si vas a estar nada más en el lado de la producción, bueno, pues enfócate a sacar un producto de mucha calidad y eso te permite también, vamos, tienes un experto en cada área. Si lo haces todo tú, tente mucha paciencia y tienes que ser muy crítico porque a veces decimos, esta canción va a ser un hitazo y al día siguiente la escuchas y dices, no, 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 esto no funciona. ¿Sí? Y desarrollar también esa crítica pues es que de pronto es, a ver, pues yo me analizo críticamente y yo mismo destruyo mi canción para saber qué le puedo mejorar. Entonces creo que de las dos maneras se puede, es interesante, creo que va más en función de qué quieres hacer, ¿no? O de qué representa esa producción, qué simboliza para ti, el cómo lo vas a hacer. Ahí estoy. Oye, y bueno, empezaste a trabajar en estudio desde los años 90. Obviamente, a hoy podemos mencionar mil cosas que ha cambiado este sistema de trabajo en cuestión de la tecnología. Bueno, podríamos mencionar mil detalles. ¿Tú cómo ves esa evolución en la cuestión del trabajo en sí? No tanto a lo mejor los aparatos, ¿no? Porque pues eso, hay cosas que nos van facilitando, pero también no sé si influya que hoy tal vez sea más fácil de hacer ciertas cosas que en los noventas, ¿no? Simplemente pues no gastas cinta, ¿no? Que era muy caro. Este, ¿Tú crees que eso a veces merma la calidad del trabajo? O porque me ha tocado verlo también, de que dice, ¿sabes qué? Déjale así, acá le acomodo, ¿no? A lo mejor también depende, como dices, qué quieres hacer, ¿verdad? Si no, si a lo mejor tu objetivo es más la letra, el mensaje y todo eso, pues a lo mejor la base, pues dices, bueno, ahí acomódala en la computadora o métele ahí, tápale, le cambias el instrumento, no sé. Pero, ¿tú crees que merme a veces en algunas cuestiones o que al día de hoy sea más importante, que tal vez la tecnología ya no nos preocupamos porque dices, bueno, ahí está el recurso, ¿no? Nos va a sacar de muchos apuros, a lo mejor enfocarse más a la creatividad, a esa parte, ¿no? Que en sí del instrumento, del medio. Y fíjate que tú lo acabas de decir con la palabra precisa. Ujú. Ahí está el recurso. Tu celular, o sea, hay discos que se graban con un celular, ¿eh? O sea, yo lo he Ujú. visto, pero es un recurso. Finalmente, si no tienes a lo mejor la mejor interfase, pero tienes una buena aplicación en el celular y tienes una buena entrada, puedes sacar algo de mucha calidad. Creo que el problema es cuando se abusa del recurso, ¿no? Cuando, por Ok. ejemplo, dices, ya tengo aquí un bit de batería, pues en lugar de tocar toda la batería le pongo copy-paste, ¿no? O le arreglo la voz y ¿sabes qué? Pues aunque no cante, le voy a poner ahí el autotune o el melodyne y ya no te preocupas tanto por la interpretación porque todo te lo va a afinar. Entonces, ¿dónde dejas esa parte orgánica de interpretar una canción? Por ejemplo, de pronto en la guitarra, pues déjamelo bajo y lo hago en la computadora. Ya no estoy tocando toda la guitarra este, de manera directa, o la línea de abajo de pronto la programo. ¿Dónde dejaste esa parte orgánica? Si la intención es utilizar la tecnología para hacer todo un disco, como pasa pues mucho ahorita con el trap, con el reggaetón, que básicamente es la computadora, bueno, se entiende que es un producto con esa finalidad, pero principalmente, y creo que cuando hablamos de rock, pues hablamos mucho de la parte visceral. O sea, el rock siempre ha sido contestatario, el rock ha sido rebelde, el rock ha sido mucho de la víscera. Entonces, de pronto, abusar de un recurso únicamente porque está ahí, pues va a demeritar tu trabajo. O sea, claro que te facilita mucho hasta los errores que puedes corregir en la mezcla, pero pues no hay nada como aunque te tardes más repetir y repetir,
porque la satisfacción que tú vas a tener al final es de saber que todo lo que está grabado, todo lo tocaste, todo fue tocado tal cual, y que obviamente la mezcla y los recursos que tenemos ahí únicamente vienen a incrementar la calidad de lo que ya está bien hecho, no a A cubrir los sustituir. errores de algo, exactamente. O ya así, así lo podemos resumir, ¿no? Como dijiste, o sea, usarlo, pero no abusar de eso, ¿no? A lo No, es un mejor, recurso. sí, 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 totalmente. Oye, en esta cuestión, digo, me imagino que en aquellos años noventas que están grabando su primer demo, a lo mejor no piensas tanto en vender miles de discos. Digo, pues tú estás a lo mejor con la emoción, la novedad de decir, oye, güey, vamos a tener una canción grabada o nos están echando la mano y es algo nuevo. Pero de repente uno cuando sueña con ser músico de rock y estrella de rock, a lo mejor ya piensas en conciertos y en vender discos y en ese tiempo ganar discos de oro y todo el rollo. Digo, ahorita ya eso creo que ya ni existe, ¿no? Ya la venta de discos creo que ya es más para coleccionistas que ya Es un artículo de realmente, promoción, que nada ya, más. que ya realmente ya no es una industria como tal, ¿no? O sea, como dices, bueno, pues el arte, el apoyarte en ciertas cuestiones. ¿Tú cómo veías esa parte, por ejemplo? ¿Cómo te compararías en aquellos noventas que estabas grabando tu primer demo? ¿Cuál era tu sensación al respecto, no? Porque a lo mejor pues empezabas con esta parte de los sueños. A hoy que tienes un disco en físico producido por ti en solitario, este, ¿qué diferencias ves en aquel entonces ahora, no? Digo, no sé, a lo mejor te gustaría igual pisar grandes escenarios o vivir la vida del rockstar, no sé, ¿ah? Fíjate que cambia mucho porque sí, en ese Ujú. tiempo creo que era el sueño de todos, ¿no? Llegar a tener un disco, llegar a, o sea, a vender y a sonar en el radio. Y obviamente, ¿no? Tú veías el arte del disco y te imaginabas a la gente abriendo tu disco, estando en un concierto con muchísimas personas. Y bueno, muchos, yo creo que la gran mayoría de los músicos empezamos con esa idea de llegar a ese nivel, hasta decimos, es que son las grandes ligas, pero realmente creo que son diferentes áreas de trabajo, porque yo al día de hoy, yo te digo, yo no me imagino ahorita en una gira, la verdad se me haría cansadísimo aventarme una, es que, ¿qué crees? Llegó el boom y ahora vas a hacer una gira mundial. Híjole, a lo mejor yo no la haría, la verdad yo ahorita me siento más a gusto tocando en lugares pequeños. Vamos, tuve la oportunidad de tocar en grandes festivales, en Rockmanía en el 94, varias veces en el Festival de la Toltequidad, en eventos, en los mejores bares que había en los 90. Y sí, o sea, es una sensación increíble tocar con un lugar lleno, con el público cantando. Pero fíjate que ahorita lo que he encontrado mucho en los lugares pequeños es la intimidad de la gente que te va a escuchar a ti. Y eso, no sé, de alguna manera llena otra expectativa que a lo mejor en aquel tiempo no era, porque yo no conocía a más de la mitad de la gente que de pronto estaba en un bar, o yo estaba tocando en el festival de Guanajuato, en Rockmanía, yo no conocía a nadie del público. Y ahora no, ahora me gusta mucho poder compartir con gente que ya voy conociendo, incluso amigos que así como tú son amigos de muchísimos años y que de pronto nos vamos reencontrando en el escenario y se vuelve como una bohemia, pero tú de este lado del escenario como el maestro de ceremonias de una comunión entre amigos. Me gusta más ahorita eso. Ya, ya dices, no, es que es un rollo, como tú dices, uno ve la parte bonita de ay, el escenario, las giras, las entrevistas, las fotos, los millones de dólares, las chicas o lo que tú quieras, pero híjole, todo lo que hay detrás está complicado, ¿no? Digo, Sí, sí, sí. si a una escala, a nosotros que nos ha tocado trabajar en escenarios, a ti presentándote, a mí me tocó en eventos grandes como dentro de la producción del staff, y ya es una frieguita. Es una... No, luego las giras, yo me acuerdo que con Tarot, de pronto, pues eran a lo mejor 2 o 3 días de gira, ¿no? Uh -huh. Y terminabas cansadísimo. Entonces imagínate un artista que está haciendo gira durante 6 meses sin parar, híjole. Y el sacrificio, ¿no? Dejas muchas cosas que a lo mejor cuando estás muy, muy chavo, no lo estás pensando porque no Uh tienes -huh. familia, no tienes otras actividades y solamente vives para eso. Ahorita en algún momento dices, yo tengo otras actividades que quiero disfrutar durante la semana, quiero disfrutar de mi descanso. Entonces, cambia mucho la perspectiva. Dicen, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Antes yo Sí. me desvelaba 3 días de la semana y al día siguiente
con medio vaso de agua andaba como nuevo, ahorita yo me desvelo un día y tardo 3 en recuperarme. Entonces, sí cambia mucho la perspectiva, pero de alguna manera encuentras una forma también muy interesante de disfrutar el trabajar con el público. Claro, totalmente. Y ahora que sale este disco Ordalía, pues tú lo sacas en físico. Ahí lo tenemos. Y que por ahí, esto porque lo dijo el buen Eddie como chisme, acá fuera de transmisión, por ahí luego se va a mochar con unos discos para la fanaticada de Rockin' San Luis. Más adelante ya le estaremos comentando, cortesía del buen Eddie Espino, excelente material. ¿Y qué te llevó a decidir sacar un disco en físico? Lo mencionabas ahorita, no, bueno, pues la promoción o pues por el arte o no sé, ¿no? Pero ahora ya es más común de decir, bueno, voy sacando sencillos y los subo a plataformas, o un disco completo incluso, pero directo a plataformas, ya te evitas toda la infraestructura en físico, que la maquila, que el arte, que las impresiones, que la distribución. ¿A ti personalmente qué te llevó a decidirte por el físico? Que también me imagino que estará en plataformas más adelante. Sí, no, de hecho, ya todas las canciones estaban en plataformas, ya todo estaba sonando en plataforma. Y como bien dices, tú puedes sacar incluso un disco, un EP con 4 o 5 canciones y subirlo a las plataformas. Aquí fue más bien mucho el impulso de amigos, de personas cercanas a mí que decían, oye, pues es que está muy padre, ya escuché tu canción, oye, sí te voy siguiendo en Spotify, pues estaría padre que lo sacaras en físico. O sea, así como que la nostalgia. Entonces yo de pronto decía, bueno, pero pues ¿qué implica sacarlo en físico si ya hay mucha gente que ni siquiera tiene dónde escuchar un disco? Sí. Hasta que un amigo sí me hizo entrar mucho en razón, dice, es que a lo mejor para ti ya no tú lo estás viendo por el lado del negocio, de venderlo, dice, pero ya te pusiste a pensar cuánta gente, o sea, cuántos amigos, pues el dar este disco, pues es un regalo, como bien dijiste hace rato, ya es un artículo de colección. Si esto es tener algo tangible, que bueno, o sea, las redes, las plataformas ahí están, pero esto es algo que ya tienes tangible y como nunca lo había hecho, pues dije, bueno, creo que, ¿por qué no? Pues es el momento. Lo saqué y la verdad es que yo no había dimensionado la emoción de recibir esto porque yo ya, digo, yo escuchaba las canciones en las plataformas y perfecto, ahí están bien. Cuando me llega a mí esto a mi casa, fue como, caray, o sea, acaba de llegar un nuevo hijo, ¿no? O sea, sí es una emoción, es muy diferente. Creo que eso es como cuando decimos de los libros que se leen en internet o el tener el libro físico, pues Sí. nunca va a pasar de moda. Siempre va a haber alguien que quiera tener estos artículos, aunque sea como colección, y siempre va a haber quien tenga en donde escucharlo. Sí, totalmente, porque aunque digas, bueno, tengo mi disco aquí en físico, mi disco Ordalía, y aquí lo tengo, a lo mejor ni siquiera lo he abierto, porque bueno, pues yo lo escucho en Spotify o en cualquier plataforma, pero de repente el sentir, ¿no? O sea, el de Spotify dices, bueno, ahí está de por sí la música ya es intangible, ¿no? La música como tal siempre ha sido intangible, pues la escuchamos a través de un medio, a través ya después de manera digital, pero a lo mejor era la manera de sentir, ¿no? O sea, porque a lo mejor una pintura, pues tú vas, la ves en un museo y la puedes incluso hasta tocar, el libro también, ¿no? Hasta ese olor característico del libro y todo. Y tal vez el disco, pues, al sentirlo en las manos, es otra sensación, ¿no? Aunque nunca lo vayas a abrir o a poner en como tú dices, yo en lo personal ya no tengo donde escuchar CDs, ¿no? Sí, Pero yo sí tengo es donde padre escuchar. decir, ahí lo tengo de colección, ¿no? Fíjate, yo tengo donde escuchar y te puedo decir que tengo los discos de casi todos los artistas locales y foráneos que conozco. O sea, tengo aquí pues, el primero de Beto's Blues Band, tengo Ariel Furiata, tengo del Desierto, tengo el de Paco Muñiz que hace rato me lo dio, tengo uno de Peck Santiago, de allá de Querétaro, y obviamente todos están firmados, entonces, sí, o sea, los tengo, son mi colección, siempre que recibo un disco nuevo, lo escucho, tengo donde oírlo, y normalmente esto, yo siempre digo, si tú vas a escuchar un disco de un artista local, date el tiempo de prepárate la bebida de tu preferencia, un cafecito, un té, una cerveza, un vino, lo que quieras. Pon el disco y ponle atención, porque lo que estás escuchando, pues es una parte de la esencia de la vida del artista que te dio ese material, ¿no?
Y bueno, ahora yo lo veo con esto, digo, ahora me toca a mí también estar de este lado, ¿no? Ahora entregar físicamente una parte de mi vida. Sí, totalmente acabas de dar en el clavo y fíjate, bueno, cuando en aquellos años, en los inicios de Rock in San Luis, que estuvimos por ahí en radio, que duramos casi 3 años, pues muchas bandas por ahí nos hacían favor, llegaban con su material, algunos de manera digital, otros en físico, y nos hacían llegar una copia o incluso varias copias para regalar. Y por ahí también tenemos una colección de discos bastante, y dije, no, estos no se tocan, o sea, estos son Claro. de mi colección. Y yo en lo personal, como trabajaba en radio, me regalaba muchos discos porque llegaba el artista de gira y llegaba, pues órale, para regalar, para promoción y todo eso. Entonces también me hice una colección bastante amplia de discos, a veces artistas que ni conocía o incluso discos repetidos y esa es cuestión. Y bueno, me tocó regalar algunos, pero dije, no, estos, o sea, toda la banda de San Luis, pues eso no se regala, ¿no? Porque tú dices, acabas de mencionar, es parte de la esencia del artista y para mí es parte de la historia de mi ciudad, de mi estado, ¿no? Que siempre nos hemos enfocado en, en darle, pues esa, no sé si decirlo voz o darle esa difusión a nuestra ciudad, porque a veces me ha pasado, nos enfocamos en lo de otros lados, que de repente dice, ay, viene una banda de tal lado y qué chido, esa sí la voy a ver. Y va a tocar el grupo, ese es de aquí, entonces no lo veo. Y qué No, lástima, ¿eh? Porque sí, San Luis Potosí es un semillero de grandes artistas en el muchísimo. rubro donde lo pongas, ¿no? O sea, yo aquí conozco grandes músicos, grandes actores, grandes escritores, grandes pintores, y dices, es que aquí hay mucho. Solamente que obviamente falta esa parte, ¿no? Quitarnos un poquito ese, es que es de aquí, o sea, como que es local y no le doy la misma importancia. De verdad, cuando tú vas y empiezas a escuchar a los artistas locales con atención, híjole, te quedas enamorado. Sí, y porque a veces incluso se da a entender, ¿no? Así como si no fuera bueno. O sea, es de aquí, bueno, es como que pues, X, ¿no? O sea, espérate. No sé si Este, mucho de esto vendrá de los grandes festivales que siempre los grandes escenarios estaban reservados para, pues para los artistas extranjeros o los artistas foráneos y los locales siempre les dejaban los escenarios más pequeños y a lo mejor de ahí fuimos adquiriendo este chip. Sí, puede ser, fíjate. Oye, mira, un tema que hemos tocado estos últimos charlas que tenemos con músicos potosinos es acerca de la escena musical y precisamente los espacios que acabas de mencionar ahorita. En algún momento se hicieron festivales. Bueno, nosotros hicimos el intento, hicimos 2 festivales por nuestro aniversario, Rock in San Luis. El primero, a ti te tocó participar y fue una locura. Digo, no me gusta decirlo a veces por decir yo lo hice, pero no lo hice yo, lo hicimos entre muchas personas, el esfuerzo de Estuvo muchas increíble. personas y fue una locura. A mí mucha gente me decía, oye, no, y no vas a meter un grupo de covers o no vas a tener un grupo para que te jale gente y ya que escuchen a los demás. Yo, no, es que esto va a ser, hicimos el esfuerzo para que fuera gratis y por el apoyo de muchas personas, ¿no? Entre ellos Doppler, y estuvo lleno de principio a fin. Hicimos un segundo festival, lo mismo, a lo mejor más en pequeño, y después se llegaron a hacer festivales como el de Por la Escena, que también era exclusivo para bandas locales, ya más grande, con patrocinadores y todo, y hubo estos intentos, y yo en su momento decía, ¡guau, qué padre! O sea, nosotros colaboramos para que esto repunte, y creo que sí funcionó y sirvió de algo, porque hay muchas bandas y ahora potosinas que ya se andan moviendo a niveles ya internacionales, giras en Europa, etcétera, etcétera. Eh, pero de repente, como tú dices, San Luis es ese millón de talentos. San Luis es una gran ciudad, su centro histórico increíble, con mucho potencial. A nivel estado, pues, ¿qué te puedo decir, no? En cuestiones naturales y muchos temas que podemos tocar. Y aún así, de repente dices, ay, como, ¿por qué no hay este impulso? Si hay talento de sobra y mejor se va, como es una historia muy común, en otros lados, pues, encuentran reconocimiento. Pero también estos días hemos vivido pues el cierre de escenarios importantes locales como La Santa, como el Búnker, en su momento el Cuervo, no sé qué otros lugares, digo, muchos que cambiaban de nombre, ¿no? Como en su momento el Bulldog, el Brixton, Bóvedas, y que dices, bueno, ya se llama diferente, pero ajá, pero ahora de repente, uy, no sé si la pandemia o muchas cosas, y de repente dice, pues eran escenarios importantes para las bandas potosinas y ya no están.
y como tú dices, los festivales de repente ya no se hacen igual como en su momento el Festival del Desierto, el Festival de San Luis, el Festival de la Cantera, no sé, que quitando de lado la pandemia que obviamente afectó a toda esa industria, pero yo siento, no sé cómo lo veas tú desde tu experiencia, que se ha como que retirado un poquito y ha cerrado Yo estos creo que espacios, ¿no? la pandemia fue una bomba Ujú, que tronó y le dio en la torre a la economía en muchos sentidos. ujú, Obviamente esto pues llevó a cambiar muchísimo la manera en cómo veníamos trabajando. Los empresarios, yo entiendo que ahorita los empresarios lo que menos quieren es invertir de más, entonces, ¿sabes qué? Te pago muy poquito, muy pocas bandas son las que aceptan esto. Y obviamente, o sea, ¿qué están haciendo muchos empresarios? Pues me traigo a la banda que yo sé que me va a jalar gente, no a la que me está trayendo a lo mejor una propuesta nueva, porque no están dispuestos a arriesgar. Que de por sí esto ya en alguna ocasión había sido tema de sí. discusión en un programa que hablábamos acerca de los tributos y la música original, que decíamos, finalmente para todo hay público, pero el problema es que también, pues el músico no es nada más yo llego y toco y sale, o sea, yo necesito también del respaldo del empresario, del apoyo, en este caso a veces de la Secretaría de Cultura, de los medios, y muchas veces, digo, como esto fue una bomba, toda esta pandemia durante 2 años, parece como que quedamos desbalagados. Entonces es volver a retomar muchos proyectos y empezar de cero muchas cosas, que creo que nos va a costar trabajo, pero también creo que tenemos ahí la oportunidad de fortalecer un movimiento que pues nunca se ha detenido a lo largo de muchísimos años, ¿no? Y además, ahora más que nunca, los artistas nos tenemos que hermanar, o sea, ya no hay espacio para rivalidades porque de otra manera no vamos a funcionar. Tenemos que aprender a trabajar como equipo y apoyarnos, no hay más. Sí, ya la pandemia, al menos eso nos va a dejar de enseñanza, creo yo. ¿Y tú crees que se ha evolucionado en esa parte? Porque, bueno, no me gusta mencionar mucho esta cuestión, pero ya hace algunos 15 años, todo, que yo iniciaba en esto de la música, había mucho eso incluso ahí le muevo, cuando estás tocando, voy y te le muevo la ecualización y cosillas, que supongo es normal en todas las partes del mundo, pero vemos otras ciudades que hay comunidades muy padres, ¿no? Monterrey creo que es una de ellas que Ujú. hay talento, incluso bandas de la Ciudad de México, de otros lados, que se van a vivir a Monterrey y se integran a esta comunidad, aunque no sean regios como tal. Pero yo pienso que por talento aquí no vamos a pedirle nada a nadie. ¿Crees que se ha avanzado en esa parte para poderle lograr esa comunidad, esa hermandad que la que mencionaste? Sí, yo creo que sí hemos avanzado. La verdad es que, mira, envidias y rivalidades siempre va a Ujú. haber, ya sea por ser lo profesional, por situaciones personales, por la historia que de pronto ahí se tejen muchas novelas, pero creo que también hemos aprendido de que pues no estamos solos, ¿no? Y finalmente aquel músico con el que a lo mejor tenías una rivalidad, después termina siendo tu compañero de escenario, ¿no? Terminas tocando con él. Ujú. Creo que en esta parte sí hemos ido avanzando, a lo mejor nos falta todavía mucho, pero ya lo iremos viendo ahorita que el semáforo va empezando a cambiar. Ya vemos que empieza a haber más eventos, que de repente ves músicos que antes no te imaginabas juntos haciendo una mancuerna, entonces creo que ahí vamos. Sí se va avanzando, ¿no? Y ojalá porque de verdad creo que sí es necesario. Bueno, aunque también la misma pandemia pues obligó un poco a buscar esas alternativas, ¿no? Por ejemplo, en tu caso dices, tu experiencia es yo me metí a producir y todo y resultó este disco. Otros se empezaron a hacer transmisiones online, otros se metieron a grabar al estudio, otros a componer y hoy están saliendo, ¿no? Todos esos resultados, así como que, mira, esto es resultado de la propia pandemia. Por ahí Beto tiene, creo que ya el blues también de la pandemia, entonces, también ha ayudado esa parte y como que a reformularse, a reprogramarse. Tú me lo dijiste ahí por mensaje, ¿no? Tenemos que actualizar el rock, renovarlo, ¿no? También. Oye, a propósito de renovar el rock, ¿tú crees que el rock, nosotros mencionamos que el rock es un estilo de vida y no tanto un género musical, ¿no? Porque pues al día de hoy ya las mezclas ya sería difícil detectar. Pero ¿tú crees que como movimiento de los inicios de rock ahora el rock siga vivo como tal? Hay muchas personas que dicen, es que el rock ya fue, ¿no? O sea, todavía de repente hay quienes nos resistimos. ¿Tú qué opinas en qué situación está el rock? ¿Sigue vivo? ¿Se renovó? ¿Desapareció? Yo creo que sigue vivo y que se está renovando. Creo que el problema no es en sí la música, sino
que muchos que ya tenemos tiempo en esto, de pronto le apostamos más a la nostalgia. Queremos escuchar lo que escuchábamos en los 90s y te pongo un ejemplo muy sencillo. La última canción, el último sencillo de Caifanes, tuvo muchos comentarios en contra porque decían, pues es que ya no suena Caifanes, es que no son Caifanes. No, por supuesto que son Caifanes, pero tienen una evolución. El problema es que nosotros queremos seguir oyendo el sonido que tenían en El Diablito, el sonido que tenían en El Silencio, cuando no, ellos llevan 27 años madurando, entonces estamos escuchando lo que hacen ahora. Creo que lo que tenemos que hacer es sacudirnos un poco la nostalgia y atrevernos a escuchar cosas nuevas, a experimentar cosas nuevas y bueno, ver qué sale. En una de esas, cómo salió el grunge, ¿sí? Cómo se generó el grunge, de algo que simplemente no te esperabas. Y así van saliendo riffs nuevos, nuevas propuestas, pero va a depender mucho de la capacidad de mantener nuestra mente abierta a recibir nueva música. Sí, o sea, la música se está renovando de repente. Uno como consumidor no se renueva el oído, ¿no? Porque dices, no, mejor escucho el disco como dices, El Diablito, ¿no? Y ya no escucho las nuevas canciones. Lo vemos en los bares, ¿no? Llega el grupo de covers y puede traer muy buen repertorio, pero te piden las mismas. Sí. Y decimos en el mundo de los covers, las de abarrote. Pues de barrote, sí. Y es la que pide la gente, ¿no? Sí, le seguimos apostando a la nostalgia y creo que aquí ya tenemos que sacudirnos esa nostalgia. Tenemos que ver hacia adelante. Obviamente, pues esa nostalgia es parte de la historia, es lo que nos ha traído hasta aquí, pero tenemos que darle entrada a lo nuevo, porque ahí es donde está realmente ese renacimiento del rock como movimiento fuerte que había en los 90, todavía al principio de los 2000. Creo que ahí es donde está la clave. Empezarnos también a renovar y como dices, darle oportunidad, ¿no? Total, si ya no te gustó, pues ya no lo escuchas. Pero créanme que no. A veces uno está renuente incluso pasa como dices en el cine o leer un libro de, ay, yo no leo esos libros, yo no veo esas películas, ¿no? Pero de repente la ves y casi es más seguro que te termine gustando a que digas, no, no me gustó, hice mal en verla, ¿no? Y fíjate, alguien comentó, no recuerdo quién, también en una de estas charlas que dice, oye, pues es que sale una nueva película, no la has visto y de todo la vas a ver. Con la música podría ser algo similar, o sea, sale un nuevo disco, no la has escuchado, pues escúchalo. O sea, ponte en el lugar del cine y tal vez te termine gustando. Claro, y más con las facilidades de ahora, porque en los 90s, pues tú tenías que comprar todo un disco, a lo mejor por una canción. Y bueno, ya lo compraste, terminabas escuchando todo el disco. Ahora tienes la oportunidad de escuchar canciones y canciones, no tienes que comprar un disco, puedes escuchar únicamente una canción de un artista, tal vez otra, y empezar a buscar y hacer como que digamos, safari entre los nuevos caminos del rock. A ver qué te vas encontrando. Y sobre todo que ya no, a veces gratis. Pues la gran mayoría ya es gratis, ya Sí. la industria de la música ya no se vende como era antes, ¿no? Entonces hay que aprovechar eso, digo, es un recurso. Y fíjate que acabas de mencionar una comparación padre que dices safari, ¿no? Esa búsqueda. Porque antes te ibas a las tiendas de discos, o a veces en las tiendas, no sé, en aquel tiempo la comercial mexicana, todos que empezaron a poner sus departamentos de discos y que ponía ofertas y tú te ibas a buscar porque toda la gente llegaba y los revolvía y estaban todos, y ahí estabas buscando hasta que salía. A veces dices, ay, este chance me gusta, pero está en descuento, ¿no? O como tú dices, en los tianguis, ¿no? Así, muy grandes vas y órale, y de repente, ay, encontré mi disco. Pues ahora lo puedes hacer digitalmente, ¿no? De Claro, repente dices, y sin que te cueste, sin y tener sí, que salir de tu casa. sí, tú nada más ponle rock y te van a salir 20,000 opciones. Ahí puedes Claro. ir escuchando, ¿no? Y gratis, nada más es darse el tiempo, darse la oportunidad y pues empezar a disfrutar nueva música y ganamos más de lo que perdemos. O sea, yo no conozco a nadie que haga eso y diga, ya perdí mi tiempo. Va a decir, mira, descubrí esta canción y se convirtió en mi favorita y a lo mejor la banda se convierte en favorita y de ahí me brinca a otras canciones, ¿no? Pues darse el chance, ¿no? De buscar un poquito, ¿verdad? Oye, Exactamente. Eddie, ¿tú crees que se pueda vivir de la música? Yo muchas veces me decían, no, es que ya búscate una chamba, nada más pierdes el tiempo, o pues nada más tú nada más por andar en la fiesta.
y cosas de ese tipo, pero a pesar de que en algún momento yo sí lo confieso, de más chavo andaba en la música y claro que me gustaba la fiesta y andaba en los bares y a veces no me importaba ni que me pagaran, pues no tenía responsabilidades, pues con que me inviten dos te cheves o aprovecho para cotorreármela, lo que quieras, pero también, como quiera, tenías que ensayar, tenías que trabajar, tenías que comprarte tus instrumentos, que también te iba a querer preguntar algo al respecto, ahorita vamos a ese tema, pero ¿tú crees que se pueda, sí se puede vivir de la música? Hay gente que vive bien de la música. Híjole, pues nada más échate un clavo a todos los artistas que viven de esto. Y no nada más pensemos en los artistas que están en el escenario, piensen todo lo que hay Ajá, detrás, ¿no? Productores, managers, compositores, arreglistas, staff, etcétera. O sea, creo que sí, pero para vivir de la música hay que darle la misma seriedad con la que una persona hace un trabajo de oficina. O sea, tu oficina tienes un horario de entrada, un horario de salida, tienes un código de vestimenta, tienes una serie de reglas y objetivos que cumplir. Creo que muchas veces es lo que falta, ¿no? Nos quedamos con la idea de, pues voy a vivir de la música, todo va a ser fiesta. No, o sea, para vivir de la música tú tienes que tener un horario también, una disciplina, un código de reglas que tienes que seguir para que realmente esto te genere la economía, ¿no? O sea, imagínate, ¿tú crees que Steve Vai se levanta a las 3 de la tarde después de una noche de borrachera? O sea, tú lo ves ensayando y estudiando todos los días, preparando nuevo material, o sea, son 8 horas de trabajo laboral, nada más que en lugar de estar a lo mejor en una oficina trabajando en Excel todo el día o haciendo reportes, pues él está en la música, ¿no? Esas 8 horas. Creo que esa es la clave para poder vivir de la música decentemente. darle la misma seriedad y a lo mejor encontrar también tu lugar, ¿no? Porque como tú lo Claro. mencionas, hay muchas áreas, está la producción, que a pesar de que dices, ay, la disquera, o sea, la industria disquera como tal, pues ya se murió o evolucionó, mejor dicho, se transformó a otras cosas, pero en el área de la producción el día de hoy hay muchas oportunidades y es más fácil ingresar porque desde tu casa te montas tu equipo, con a Claro. veces no tanta inversión, pero te clavas y empiezas a hacerte hábil con los programas y con los recursos y puedes echar mano de, pues no sé, dedicarte de lleno a la producción o a lo mejor al mantenimiento, a lo mejor porque como dices, no nada más es el que se sube a dar de guitarrazos o a echar de gritos, ¿no? También hay muchos detrás, también se vale encontrar tu lugar y decir, mira, pues aquí está mi oportunidad y a esto me Y dedico. saber cobrar, porque muchas veces tenemos el estigma y pasa mucho en los bares, te dicen, oye, pues no hay lana, pero te invito a las chelas. O sea, espérame, o sea, yo no voy a beber, no me voy a emborrachar, yo voy a hacer un trabajo serio. Yo quisiera ver un contador con una caguama en su oficina, seguramente lo correrían. Y Sí, sin claro. embargo, el estigma que tenemos muchas veces los músicos es, pues, cobran con cerveza, ¿no? Entonces, dale la seriedad a tu trabajo, a aprender a cobrar, a vender un buen producto. Y claro, la fiesta forma parte afortunadamente de la música, Ujú. entonces creo que es un espacio donde tienes esa oportunidad, pero nunca permitas que la fiesta ocupe el primer lugar por encima de tu responsabilidad, sobre todo pensando en que es un servicio que tú le das a un público, el entretenimiento, el que se la pasen bien. Sí, totalmente. Y aparte, ahorita para pasando este tema de los instrumentos, pues es una inversión, ¿no? Porque también cuesta ser músico. Digo, pues todo el esfuerzo, el aprendizaje, que te lleva ya al estar interpretando en el escenario, pero también lo que traes, ahora sí que el equipo que usas. Sabemos que como todo, hay desde la calidad más austera, por llamarle así, hasta lo más, a veces, hablando de calidad, ¿no? Porque a veces lo más caro no es lo más calidad, sino suman varias cuestiones, ¿no? Pero desde Ujú. lo más accesible hasta cosas carísimas, ¿no? Claro. Yo he visto muchos videos por ahí en YouTube que guitarristas que dicen, mira, voy a tocar con una guitarra de 500 pesos de las de Paracho, ¿no? Y voy a tocar con esta de 30,000 pesos para saber cuál es la diferencia. Y de repente, pues ellos explican la diferencia, pero muchos no notamos realmente a veces, ay, caray, pues yo casi lo escucho igual, porque pues a lo mejor ese guitarrista, pues cualquier guitarra la hace sonar bien, ¿no? Para ti, ¿qué tanto ahora sí que no sé si lo podemos poner en porcentajes, qué tanto porcentaje es de la calidad de tu show al equipo que traes, ¿no? O importa mucho gastar.
dinero No, en tu equipo. definitivamente el equipo que traigas te va a dar un plus. Mira, vamos a ponerlo en vehículos, ¿no? Pues no es lo mismo que tú traigas un bochito a que traigas un BMW, ¿verdad? Pero para el BMW tú tienes que saber manejar, tienes que tener la pericia, si no, pues el carro se te va a desbocar y seguramente te vas a embarrar. Entonces es lo mismo, ¿no? El instrumento no hace al músico, pero definitivamente es una herramienta que mientras mejor calidad tengas en esa herramienta, pues mejor vas a sonar. Obviamente, pues tiene que ver de acuerdo a las necesidades que tienes. Digo, si vas a comprar un instrumento que te va a costar más de lo que vas a ganar en un año, pues ya no es una inversión, es un gasto. O sea, ese tiene que ser una inversión que tú vas a ir recuperando con el trabajo y que te va a dar la funcionalidad de acuerdo a los lugares en donde vas a tocar, a la música que vas a ejecutar. O sea, digo, si vas a tocar a lo mejor baladas, pues no te vas a comprar una guitarra que es para tocar metal. Sí, creo que tiene mucho que ver eso, ¿no? Encontrar el instrumento adecuado para lo que quieres hacer, de la gama que sea adecuada también y que realmente represente una inversión y no un gasto innecesario, o también que no por ahorrarte unos pesos, pues termines con un instrumento que a lo mejor no te va a responder como tú quieres. Te va a salir más caro, te va a dejar embarcado, ¿no? Y a lo mejor te truena Claro. ahí lo que dices. O sea, así como lo dices, ¿no? A lo mejor tú dices, si voy a andar aquí en mi colonia, vivo en un pueblito, en un ranchito, no puros caminos de tierra, pues no me voy a comprar un Lamborghini, porque realmente no me va a servir para nada, ¿no? A lo mejor te compras una camioneta, no sé, aplicaría más o menos la misma lógica, ¿no? Para los instrumentos. Así Ah, es. Y fíjate, yo he escuchado, por ejemplo, uh-huh. en alguna ocasión René Torash de Sistemas, él platicaba que el primer disco de Sistema lo grabó con una guitarra de gama baja. Sí, la guitarra Ibáñez, clásica, la legendaria de Alejandro Markovich, pues no es ni siquiera de gama alta, es de gama media. Sí, es de las que pues, cualquier persona se podía comprar. En algún momento dijo cuánto le costó. Y todo el mundo quería tener la guitarra de Markovich, ¿no? Esa Y, guitarra y plateada. precisamente esa guitarra hoy en el color en gris cobró valor por Markovich más que por la propia guitarra. Así es, y Markovich lo dijo, esta no es una Uh-huh. guitarra de gama alta, esta es una guitarra utilitaria y me gustó el sonido y ahí está. O sea, simplemente las características me dieron lo que yo necesitaba, Uh-huh. punto. Perfecto, entonces por ahí la lógica. Oye, Di, antes de despedirnos, ya por ahí se nos está terminando el tiempo y no acabamos de hablar de la escena. Espero que podamos tener más adelante, pues hacemos una segunda parte y seguir con estas charlas bien Claro que sí. interesantes de la escena de la música. Por ahí te vi hace poco, bueno, ya ni tampoco creo que ya casi vas para el año, no sé si ya tenga más de un año, con este proyecto Backstage, también pláticas de rock con el buen Fabián Pérez. Tengo el gusto de conocerlo, por ahí le mandamos un Sí, saludote. sí, sí. Fíjate, un día me tocó coincidir con él y por ahí nos invitó una bebida así muy artesanal queretana, bien sabrosa. Le mandamos un saludote y también estas pláticas, ¿no? De rock and roll, ¿cómo nace este proyecto? Fíjate que nació, yo no tenía ni siquiera así, por mi mente hubiera pasado estar de locutor. Ajá. Salió como un proyecto para la universidad donde los dos trabajamos, para el laboratorio de radio de los alumnos de ciencias de la comunicación. Uh-huh. Entonces yo le proponía al coordinador de la carrera, le digo, oye, tú vas a hacer una barra programática de cada una de las licenciaturas, ¿por qué no hacer una barra programática también con programas vamos, que no todo sea serio, ¿no? Por Sí. ahí salió la idea de hacer un programa de rock, invitar a algunos artistas. Yo le decía, bueno, yo te puedo conseguir aquí Uh-huh. localmente, híjole, Sí, pues amigos que están metidos en esto, los podemos invitar. Entonces, invita a Fabián. Yo a Fabián lo había conocido nada más dando una clase y ahí nos reencontramos. Pues, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Salió la idea, pues dice, es que él va a ser el que va prácticamente a producir el programa. Y de la charla dijimos, bueno, ¿y cómo va a salir? ¿Cuál va a ser el formato? Ya cuando acordamos, ya estábamos platicando. Así va a ser el formato. Yo les había dicho, yo te consigo a los artistas, pero yo no quería estar en el tema. Tienes que ya estás adentro, o sea, ya no tienes opción. Si no es contigo, no lo vamos a hacer. Entonces empezamos los tres a idear el programa junto con los alumnos de ahí de la carrera. Aventamos el piloto,
funcionó, nos dieron luz verde en la universidad de que ahora adelante háganlo y dijimos, pues vamos a probar unos cuantos meses a ver qué tal funciona. Agarramos muy buena química, la verdad es que pues trascendió de lo laboral y ahora Fabián y yo hemos desarrollado una muy buena amistad. Tanto así que pues él produjo mi video del error, que ya luego también se los estaré compartiendo. Totalmente, sí, sí, sí. Y de pronto ya backstage se volvió así como que, pues no sé, parte de nosotros ahora ya no lo vemos como China, es parte del trabajo, sino, oye, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a platicar, o sea, de manera informal, ahora de qué tema, y ahora de una cosa, ahora de otra. Vamos, yo ahí me estrené, pues conduciendo un programa prácticamente, cosa que también en algún momento me daba nervio, pero salió, te puedo decir, sin pensarlo, sin planearlo tanto, nada más de pronto, pues aquí estábamos y ha funcionado bien. La verdad es que pues la gente que lo ha ido escuchando le ha gustado, hemos tenido muy buenos invitados que han tenido la oportunidad incluso de poder tocar en vivo y pues ahorita estamos viendo qué más viene, ¿no? ¿Qué más le metemos para hacerlo todavía más interesante? Sí, totalmente. Yo he tenido por ahí la oportunidad de escucharlo y bueno, pues, principalmente creo que algo importante pues es ese gusto, amor por la música, amor por el rock, que se nota, ¿no? Como dices, la plática surge y como te decía ahorita al inicio de conectarnos, yo te decía, vamos a empezar ya porque si nos ponemos a platicar es material que va para el programa porque realmente esas pláticas pues son dignas a veces de plasmarlas, ¿no? En estas producciones y combinado pues con, pues ahora sí que, como te decía, ¿no? Si el rock no está desaparecido, está evolucionando, pues no dejarlo tampoco morir y ser parte de esa evolución y con grandes invitados, pues ahí invitar a toda la raza que lo escuche. Eh, y, y también te pasó un poquito lo que a mí me pasó, fíjate. Yo, mi experiencia pues de productor de radio, pues, siempre me tocó trabajar como productor exclusivamente. Y bueno, es padre porque me tocó tanto producir noticieros, programas a lo mejor más de corte educativo, de radio comercial, que los tiempos son muy cortitos, de repente transmisiones en vivo, de cabina, promoción de campo, un poco más informales, y siempre va a buscar a alguien. Y cuando empezamos Rockin' Salud, yo estaba buscando a alguien que conduciera, pues a lo mejor una conductora, a lo mejor una pareja, a lo mejor un chico, no sé qué, no sé, nadie, así que nadie quiso. Dije, pues va, nos la aventamos, ¿no? Y ahí vas descubriendo también otro gusto de tener estas pláticas a las cuales llegamos el día de hoy. Y bueno, pues que escuchen backstage. A lo mejor, como dices, nació como un proyecto interno más de la universidad, pero ahorita pues ya está disponible ahí para quien lo quiera escuchar. Sí, ya, vamos, salió de donde lo teníamos cautivo y eso es bueno, ¿no? Creo que pues le ha gustado a la gente y creo que esa parte informal es lo que ayuda bastante, ¿no? Porque de pronto, como tú dices, ¿no? Nos quedamos a veces todavía con la idea de la radio comercial donde los tiempos son muy definidos, donde tienes una escaleta muy específica que tienes que seguir, no te puedes salir y de pronto el poder hacer esto más libre te permite también pues, que dejar que la plática fluya. Sí, aparte es las tendencias también, ¿no? Los chavos, y es más como para también pensando en las nuevas generaciones, la gente que se está preparando en las universidades, pues es de repente lo que quiere, ¿no? Cosas como decimos, más de contenido, más que una gran producción o cosas impresionantes, efectos y todas esas cuestiones, a lo mejor enfocarse Claro. sí un poquito más en el contenido y que las herramientas hoy te permiten pues adaptarte a los tiempos, porque a lo mejor dices, ay, híjole, este programa dura 2 horas, pero bueno, lo escucho y lo dejo de escuchar cuando me ocupe, pero al ratito el mismo Spotify le pongo play y me lo continúo ahí donde me quedé. Ya ni siquiera tengo que buscarlo Exactamente. porque él lo hace por mí, ¿no? Entonces, ya cosas que se hacen muy, muy prácticas. Y Eddie, para finalizar, el video, fíjate que yo tuve oportunidad de verlo, padrísimo, a lo mejor algo, un escenario impresionante de aquí de nuestro San Luis Potosí Sí. y a lo mejor algo sencillo, pero como decíamos ahorita, ¿verdad? No es necesario a lo mejor una gran producción y todo para lograr algo bien plasmado. No, mira, a Fabián le gustó mucho la canción. Dijo, quiero hacer un video de la canción. Obviamente fue, pues, haz lo que tú quieras con la canción.
Y la verdad es que Fabián es una persona sumamente creativa, muy hiperactivo, muy exigente, porque empezamos a grabar un día antes, empezamos a grabar a las 6 de la tarde, hasta como las 10, 11 de la noche. Al día siguiente a las 4 de la mañana ya estábamos rumbo a la locación y regresamos cerca de las 11 de la noche, ¿no? Entonces sí fue un trabajo muy pesado, pero de verdad que yo le agradezco mucho a Fabián pues, por creer también en el proyecto y por darse el tiempo pues, de producir este video, que la verdad, por muy cansado que haya sido, es una experiencia que disfrutamos todos bastante. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Para que lo chequen, está en las redes sociales, está en YouTube, así lo buscan como El Error. Y la verdad es que es una historia que creo que a muchos nos queda. Sí, bastante. También yo lo escuché y me identifiqué mucho con la rola. Y el video está padrísimo, de verdad, chéquenlo. Y esta locación fue en... Híjole, estuvimos en Matehuala, Cedral, Vanegas, Guadley, Estación 14 y Real de 14. Impresionantes escenarios por allá en el altiplano potosino. Toda la gente, pues invitarlos a que también se den una vuelta por allá y a que vean el video, El Error, ahí en los canales de Eddie Espino. Y pues Eddie, no sé si nos quieras mencionar, pues dónde te pueden contactar en tus redes sociales. Así me buscan, tal cual, así como Eddie Espino, así me encuentran en todas. Estoy en Facebook, así que Eddie Espino Oficial, y en Instagram como Eddie Espino 76. En YouTube estoy y en Spotify, así nada más Eddie Espino, o incluso pueden buscar Eddie Espino Ordalía y les va a dar el link para el disco de Ordalía. Para el disco. Y también el que quiera el disco en físico, pues ahí que se contacte contigo, ¿verdad? También. Así es. Y si no, bueno, pues en la siguiente vuelta, ahí llevamos regalitos. Por ahí vamos a tener sorpresas. Aquí Ya vamos a tener tengo sorpresas. nomás en cuanto te vea para... Oh, excelente, excelente para la colección. Y claro, ya hacía falta algo así de Eddie Espino, como bien dices. Fíjate, a veces no se da uno cuenta, pierde la noción, ¿no? De muchas cosas, como dices. Y es cierto, digo, yo escucho mucho material de Eddie Espino. Hoy, el día que estamos grabando este programa, por ahí tuviste una presentación y se transmitió en Facebook. Y por ahí estaba con unas amigas y estábamos escuchando. Y cantaste por ahí una canción que se llama Tu Tierra, y yo la empecé a cantar y me dice, ay, mira, te la sabes. Sí, claro, pues yo me sé sus canciones, digo, pero es cierto, no teníamos algo físico de Eddie Espino, pero ya ahora ya tenemos Jornalía. Y viene sorpresas, mi estimado Eddie, en Rockin' San Luis también. Arrancamos con este podcast hace ya algunos meses, pláticas de nostalgia, ¿no? Como bien mencionábamos, de cosas que nos gustaban de niño y esta cuestión, y ahora arrancamos este espacio, pues, con toda la banda potosina, artistas, va a haber varios músicos, ya la semana pasada por ahí estuvo el buen Beto Fierro, haciendo polémica, como es su costumbre, Eso es suyo. Sí, Eso es sello. y él me dijo, oye, me da chatú, date, le dije, ya te conocemos todos y no sería Beto Fierro, ¿verdad? Y también, como dices, ¿verdad? No nada más en la música, pues ahora sí que platicar con la gente del medio artístico, que nos platique sus experiencias para nosotros también conocerlas un poquito más. Y pues retomando un poquito esta plataforma de Rockin' San Luis por ahí, próximamente vamos a tener también radio online para disfrutar de toda esta música. Y claro que Ordalía va a estar sonando ahí también. Entonces, para que toda la raza espere y esperen sorpresas. Y por ahí también vamos a estar regalando el disco de Eddie Espino, al que se porte bien, pero primero que te tengan que seguir, que ir a seguir, escucharlo. Y Y a ya por Rockin' San Luis ahí. también, qué bueno que ya están de vuelta, porque la verdad es que cuando desaparecieron del aire un tiempo, sí se les extrañó mucho. Sí, pues tú sabes que los tiempos cambian, pero mira, hoy de repente estas herramientas pues nos permiten, ¿no? Estar en varias plataformas. Por ahí comentaba yo con una banda, me decían, no, pues es que para subir material a Spotify es bien sencillo. Digo, si Rockin' San Luis está ahí, o sea, entonces no es realmente a veces tan complicado, ¿no? A veces ahora sí que hay que ser recursivo. No necesitamos gran equipo para tener estas pláticas y pues darle voz y no dejar morir la escena y también conocer lo que estamos haciendo pues entre Potosina, ¿no? Exactamente. Sí, Híjole, ajá, sí, lo bueno es que, como tú dices, y además hay más opciones, entonces sí, tenemos mucho material ahí, y yo creo que ya luego también vendrá la invitación por parte de Backstage para ah, Rockin' San Luis, con mucho gusto, porque pues aquí se trata de sumar. claro.
Totalmente, eso es lo que queremos lograr, ¿no? A crear esta comunidad y pues claro que vamos a seguir trabajando para eso. Mi estimadísimo Eddie, de verdad te agradezco. Podríamos pasar 2 horas platicando aquí, pero lo dejamos para una segunda parte también para, pues así que no echarle toda la carne al asador, ¿verdad? Claro que sí. Para después ya continuaremos. Te agradezco bastante que nos hayas regalado tu tiempo y pues nada, no sé si quieras comentar algo ya para despedirnos. Muchas gracias, Sergio, y pues muchas gracias a tu auditorio. Saben, ya escuchen Rockin' San Luis, síganlo y bueno, también síganme en mis redes. Y como tú dices, si hay una segunda parte, tenemos todavía mucho que platicar, entonces, pues estamos pendientes. Claro que sí. Y bueno, pues invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales como Rockin' San Luis. Denle me gusta, suscríbanse para que ya les notifique todos los nuevos capítulos que ya vienen. Y como decimos aquí, el rock no es un género musical, sino un estilo de vida. Así que, pues vámonos.